Buenas tardes, mis hermanos. Este es el segundo video que le hablé. Iba a hablar para complementar la primera parte, las bases para entender lo que es la guerra espiritual, cómo entrar en la guerra espiritual y cómo ser soldados de Dios. Esta parte vamos a hablar respecto más a la identidad que nosotros hemos de entender para ser soldados. ¿Cuáles son los principios que todo soldado en Cristo debe de saber? Entonces, la primera parte que quiero hablar y de entrar en lleno, 2 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Fíjese bien, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El primer video yo hablé respecto a eso desde otro ángulo, pero dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En otras palabras, para poder nosotros ser recompensados por Dios, nosotros tenemos que hacerlo todo legal. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual todo está basado bajo legalidad, bajo una corte. Dios es el juez del universo. Todo tiene leyes, todo está basado en principios. Entonces, Satanás lo sabe. Lo único que Satanás es muy abusivo, y cuando él mira que el cuerpo de Cristo realmente está dormido, está en un estado de pasividad, él se aprovecha y él trata de romper las reglas que él pueda romper para poder avanzar en lo que él quiere. Y él se basa realmente bajo legalidad. Cuando digo legalidad es que él permite que nosotros cometamos ciertos errores, ciertas puertas que abrimos para él tener entonces el permiso de hacer lo que él tiene que hacer. Entonces por eso le digo que todo está basado bajo legalidad. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Entonces, la primera cosa que usted y yo tenemos que entender que para ser soldado de Cristo, usted ya tiene que tener una mente totalmente enfocada a lo que usted va a entrar. Cuando usted se enlista en un cuerpo militar en la tierra, a usted le van a quitar la identidad que usted trae del mundo y le van a poner la identidad que ese organismo, ese gobierno le va a comenzar a adoctrinar. Entonces, eso es básico y por lo tanto es lo mismo en la guerra espiritual. Dios, ahora que te has entendido que tú eres un soldado, una soldada del cuerpo de Cristo, ahora Dios te va a entrenar en otro nivel. Ahora tú te estás posicionando a que Dios comience a tratar con tu espíritu y con tu alma a otro nivel. Y es aquí donde vamos a dar qué tanto nosotros estamos deseando de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú ya aprendiste lo que es responsabilidad, aprendiste lo que es compromiso y aprendiste lo que es fidelidad. Este es el segundo video de la primera parte de lo que es Adiestrando Guerrero. La primera parte al respecto a lo que es ser soldado, ser militar. El soldado que entra en la milicia de Dios es un individuo que realmente ya está voluntariamente entrando a las fuerzas del reino de los cielos para ser entrenado y desempeñar la función que va a cumplir. Pero en el entrenamiento Dios va a tratar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, pero más va a ser el alma. ¿Por qué el alma? Porque el alma tiene 3 áreas, que es tu mente, tus emociones y tu voluntad. Tu mente, que es la parte más, la que tiene más capacidad, porque es la parte que tú y yo vamos a oír, ver, procesar, porque la mente procesa los 5 sentidos que tenemos. Los 5 sentidos son 5 portales, son 5 puertas. Estos 5 sentidos que nosotros vemos, olemos, gustamos, oímos, sentimos, ¿sí? Son 5 portales dimensionales, de lo espiritual a lo físico, de lo físico a lo espiritual, y el alma cumple la función como un puente. Entonces la mente es la parte, es el organismo que piensa, que razona, que argumenta, que imagina, lo que llega a lo que llega a saber para poder entender, justificar y recordar. Entonces son prácticamente 7 áreas
7, 8 áreas que la mente tiene, diferentes compartimientos donde Dios tiene que comenzar a trabajar, pero nosotros aquí en este manual, la hermana Dina lo puso de una manera tan sencilla para comprenderla, que es que la mente tiene 3 áreas, la parte de la conciencia, subconsciencia y la inconsciencia. Y ahora entro en unos segundos, pero yo tengo que hacerte entender, entonces, que una vez que tú te enlistas en el reino de los cielos como soldado del reino de los cielos, vas a comenzar a ser entrenado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo quiero hacer una oración contigo en este momento. Yo quiero hacer una oración donde tú vas a pedirle al Espíritu Santo que comience a entrenarte, de que te comience a dar las fuerzas que necesita para poder pasar este tiempo de entrenamiento, porque no es para cualquiera, en el sentido que no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque va a depender de qué tanto tú amas a Dios, ¿ok? Va a haber momentos que el Espíritu Santo te va a levantar a las 3, 4 de la mañana, no importa si solo tienes 1 hora, 2 horas que apenas acabas de dormir, el Espíritu Santo te va a levantar a orar, a interceder, a buscar, a decirte, aparte este momento, y va a mirar si realmente tú estás dispuesta, porque Dios es un Dios de palabra. Por lo tanto, yo quiero que tú hagas conmigo esta oración. Digo, Padre, vengo delante de ti, pidiéndote, Señor, que ahora que yo quiero ser entrenado o entrenada para ser soldado del reino de los cielos, que tú me des la fuerza, la capacidad para poder, Señor, dar todo lo que hay dentro de mí, para poder nosotros, Señor, ser efectivo aquí en la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, lléname con tu presencia. Señor, instrúyeme por tu Espíritu a someter mi alma al Espíritu Santo, y que mi espíritu sea el que tome el lugar que le corresponde conforme a los diseños de Dios desde el principio de la creación. Que sea mi espíritu el que domine y el que controle el alma, y no sea el alma el que controle más mi espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración ahora yo quiero entrar de lleno de que la mente, que es la parte que tú y yo necesitamos ir entrenando. Dios va a trabajar en tu vida, en lo que es la mente, tu voluntad y tus emociones, comenzando desde hoy, desde el momento que tú comienzas a recibir una información de Dios y tú lo recibes. Desde ese momento, ahora Dios comienza a actuar con lo que está poniendo en tus manos, porque te lo está dando para que tú lo administres. Entonces, tú eres responsable de lo que escuchas y vas al corazón. Dios lo va a traer a la práctica y va a mirar si realmente de qué estás hecho. De qué estás hecho. En otras palabras, ahora Dios te va a probar. Entonces, fíjate bien lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu, la mente tiene un espíritu. En otra área, tiene una dimensión espiritual que tiene 7 o 8 portales, que son la parte que piensa, que razona, que argumenta, que imagina, la parte que sabe, que entiende, justifica y recuerda. Son 7, 8 portales, dimensiones, puertas que la mente usa y procesa, y es lo que Dios va a comenzar a ti, porque no todo lo que tú ves realmente es la verdad, no todo lo que tú oyes es un juicio, no todo lo que tú oyes es realmente una realidad. Lo que nosotros oímos y vemos lo percibimos de acuerdo a nuestras experiencias pasadas. Por lo tanto, es algo que tú tienes que comenzar a saber cómo filtrar lo que ves, lo que escuchas. ¿Para qué? Para no ser engañado. ¿Por qué? Porque en la guerra espiritual, como soldado que tú vas a ser entrenado, tú tienes que aprender cuáles son el modo operandis de Satanás. En cualquier área que tú te metas, en cualquier ejército terrenal, lo primero que van a hacer con un soldado es
quitar tu identidad que traes del mundo carnal, del sistema mundano. Ahora te van a dar otra identidad, y después que te dan esa identidad, vas a ser entrenado a saber cómo opera el enemigo, qué capacidad tiene el enemigo, qué tipo de armamento tiene el enemigo, qué alcance tiene el enemigo y su territorio y todo. O sea, van a aprender toda la manera de operar del enemigo, cómo piensa, qué es lo que hace. Y eso es lo mismo en la guerra espiritual. Todo cristiano, todo soldado en Cristo debe de saber cómo opera el enemigo, qué arma usa y cómo él se mueve. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que el cuerpo de Cristo no debe de ser ignorante de las maquinaciones de Satanás. Y eso es la parte donde Satanás se ha aprovechado para poder avanzar y lo que estamos viviendo ahora. Mientras la iglesia se enfocó solamente en lo que es ser humilde, ser pobre, el diablo se concentró en alcanzar a los ricos, a los inteligentes de este mundo, para usar sus riquezas y su poder, su política, para subyugar a la iglesia. Ahora nosotros tenemos que aprender a pelear de abajo para arriba, usando el poder de Dios que nos ha dado, para poder traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo ya hizo todo. Cristo ya venció a Satanás, Cristo ya le quitó el derecho, pero dejó a la iglesia para que la iglesia hiciera el trabajo del Señor Jesucristo. Estas son otras enseñanzas que me digo. Una enseñanza es para abrir tema de enseñanza más amplia. Entonces, Dios va a trabajar en tu mente. ¿Por qué? Porque Dios quiere quitar la mentalidad que tú traes del mundo. Dios quiere quitar tu identidad que el diablo usó cuando tú y yo veníamos arrastrando desde niño, desde niña, que veníamos arrastrando los traumas que nos causaron, el tipo de persona que somos, el carácter que tenemos, la manera de hablar que nosotros interactuamos, la manera de pensar, de procesar, de ver, todo lo filtramos de acuerdo a nuestras experiencias pasadas. Y con el Espíritu Santo, Dios ahora quiere de que tú aprendas a que no todo lo que ves y todo lo que oyes es lo que estás viendo. Tienes que aprender a discernir, y por eso Pablo dice que una de las armas más grandes que le pide a la iglesia es discernimiento de espíritu, el don de discernimiento, el don de poder filtrar las cosas, saber si una persona está realmente moviéndose en los dones del espíritu o se está moviendo en los dones de demonios que vienen a imitar las cosas de Dios. La segunda cosa que Dios va a comenzar a tratar contigo es con tu voluntad, la parte donde lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que anhelas y lo que tú quieras decidir. Son 4 áreas que Dios va a tratar contigo en tu voluntad: lo que quieres, lo que deseas, lo que anhelas y que lo decides. Fíjate bien, eso no está en la mente, eso está en tu voluntad, está en el área, esa parte, esa habilidad de tu alma donde tú vas a decidir, donde tú vas a tomar esa fuerza de decir, ok, así se hace. Después están las emociones. Las emociones son positivas y negativas, es la parte donde tú sientes. La parte de los sentimientos, de las emociones. Y Pablo dice que todo cristiano que entra a la guerra espiritual no puede dejarse llevar por las emociones. Porque si nosotros nos dejamos guiar por las emociones, seremos engañados fácilmente. Satanás es muy astuto y conoce cada paso que damos de acuerdo a las emociones que vamos expresando. Y él ya sabe que por dónde atacar, porque lo ha venido haciendo por muchos miles de años. Ahora, el Señor dice en Jeremías 17:10, que lo tocamos en el primer video: yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno conforme su camino, según el fruto de sus obras. ¿Te das cuenta? Dios va a probar el corazón de todos cristianos de acuerdo a lo que va escudriñando en la mente, porque así como piensas que tú eres, así dice la Biblia, así eres tú. Eso está en Proverbio. Tal como piensa el hombre en sus pensamientos, así piensa él en su corazón.
Si lo primero entra aquí y lo bajas al corazón, ya al bajar al corazón, ya se hizo todo. Y lo mismo funciona en toda área espiritual. Si tú deseas algo de Dios, lo tienes que primero imaginar, bajarlo al corazón, y el corazón es la fuente para que entonces venga a suceder en el mundo físico. Vuelvo a repetir, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un cristiano no puede entrar a la guerra espiritual sin una mente renovada. No puede, es una carnada fácil para el enemigo. Vas a caer en lo que es el chisme, vas a caer en lo que es la murmuración, lo que es criticar, lo que es herirte fácilmente con emociones. Escuchas tal vez alguna crítica de alguien que va a exponer algo, vas a creer que eres tú, vas a creer que esos pensamientos eres tú, porque no has aprendido a reconocer que los demonios hablan en primera persona, no en tercera persona. Entonces, la mente es la parte que Dios va a comenzar a entrenarte para ser un buen soldado de Cristo. No dejar que la mente controle tus emociones y tus emociones controlen tu boca. Una vez que sale por la boca, viene juicio. El diablo lo usa como un contraataque contra ti porque le estás dando una legalidad para atacar. Por eso que hay ministerios que no suben, hay ministerios que no prosperan. ¿Por qué? Porque hay cristianos dentro del mismo ministerio que están hablando mal del ministro, están hablando mal de los líderes, están criticando, murmurando, y lo que están haciendo es legalizando a Satanás para atacar a ese grupo. Entonces, como soldados no podemos abrir puertas. Es algo que vamos a aprender, usted va a aprender aquí, y es la razón por qué nuestra hermana Dina ministra liberación después de cada clase. Después al último de esta clase vamos a hacer una oración para romper con todo lo que tenga que ver con tu mente, tu emoción y tu voluntad. Entonces, la mente tiene tres áreas que tú tienes que entrenar, tres áreas o tres compartimientos básicos, que es la conciencia, la subconsciencia y la inconsciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la que se encarga de percibir la realidad que estás viviendo. Ahorita que tú me estás viendo, tu conciencia está viendo mi rostro, el color de mi camisa, las cortinas que están en la pared, está viendo el celular. Al mismo tiempo, la parte exterior de tu retina, de tu ojo, está viendo todo lo que está cubriendo fuera del celular, fuera de la pantalla. Estás viendo la silla, la mesa, la cama, no sé, donde estás dirigiendo tu vista. Entonces, esa es la conciencia que estás percibiendo, la parte consciente. No es la conciencia en sí, es consciente. Es la mente consciente, porque la conciencia no está en la mente, la conciencia está en el espíritu. Fíjate bien, entonces, la parte de la mente consciente es la parte que percibe lo que está sucediendo en el momento actual. Después entra la parte subconsciente, que es que todo lo que acaba de pasar hace 3-4 minutos atrás, la subconsciente lo tiene registrado y lo va a traer de allá para acá mientras dura el corto tiempo. Una vez que pasa un periodo de 2 días, 3 días, 4 días, entonces lo que ya no estás consciente, porque ahora tu parte consciente es otra realidad presente, tu subconsciente se va a ir olvidando. Se va a ir olvidando. ¿Por qué? Porque la subconsciente es la parte que se encarga de retener lo que estás siendo consciente, pero para que lo vuelvas a traer a la realidad. Una vez que pasa un periodo muy largo, entonces pasa de la subconsciente a la inconsciente. Ahora, ¿qué es la inconsciente? La inconsciente es la parte del cerebro. Fíjate bien, esto no solamente la mente. Es la parte del cerebro, de la masa encefálica, que así lo diseñó Dios, que se encarga de registrar todos aquellos pensamientos e imágenes que ya se olvidaron tanto de la parte consciente y la subconsciente. ¿Por qué digo esto? Porque es la parte que registra todo lo más importante que necesita para que no se vuelva a repetir. Por ejemplo, una vez que tú aprendiste a hablar, una vez que tú aprendiste a comer,
Una vez que tú aprendiste a caminar, una vez que aprendiste a manejar un carro, a manejar, tú ya no estás consciente si te vas a caer, si metes los cambios, si miras para allá. Ahora es algo tan automático que ya la mente se enfoca en otra cosa y la inconsciencia donde se registró lo más importante se está activando. Se está activando sin que tú lo estés trayendo a la memoria. Esa es una parte. Hay otra parte que se queda en la inconsciente, que es que la mente, el alma, se cierra por traumas. Están allí registrados, no se olvidaron. La mente lo olvidó. La persona consciente no lo quiere recordar por el trauma, pero está registrado en la inconsciencia. Entonces, a veces a través de un evento hace que esos archivos vuelvan a fluir a través ya sea de algo que se repite, algo que es tan parecido, el olor de un perfume, el olor de una comida, el paisaje de algo, la foto, algo que hace recordar a un evento, ya sea placentero o traumático, se dispara. Entonces, por eso hay muchas personas que tienen múltiples personalidades, pero es porque no es que estén endemoniados, sencillamente son archivos que se han registrado y el alma también ha creado ciertos tipos de acciones para proteger esa área dañada del corazón y del alma de esa persona, especialmente cuando era niño. Bueno, pero eso, como digo, estos son otros temas de liberación. Entonces, nuestra mente tiene que ser renovada día a día. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ya programada desde que nacimos. Nosotros somos el producto del medio ambiente en que nosotros crecimos. Es la realidad, nosotros somos el producto del medio ambiente. Si tú vienes de una familia de 2 personas, 3 personas, 10 personas, 12 personas, vas a ser el producto de ese medio ambiente, de lo que dijeron, cómo te trataron, de cómo creciste, si tenías ventaja o desventaja. Si me explico, si eran pobres, eran ricos, no tenías los castigos, viceversa, la recompensa. Entonces, nosotros somos el producto del medio ambiente en que crecimos. Y ahora, la mente registró todo eso. Y tristemente, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo quiere renovar todos esos programas que ya quedó grabado en nuestra mente. Y tristemente a veces cuando no dejamos, venimos a hacer una vergüenza al Señor, porque a veces estamos en el ministerio y a veces actuamos de una manera que ofende a los demás, porque lo único que estamos haciendo es diciendo, es que así soy yo, así es mi sangre. Entonces, no es que tú eres así, es que estás actuando con un programa que se formó. Dios quiere formar la imagen de Cristo en nosotros. Dios quiere formar ahora el espíritu de amor, de poder, dominio propio en nosotros, y no se lo estamos permitiendo. Entonces, Tito capítulo 1:15, que lo leímos el video pasado, es que todas las cosas son puras para los puros. ¿Eres tú puro? ¿Es tu mente pura? ¿Son tus pensamientos puros? Si tú me dices que no, es porque te estás basando a tu ayer y a tu consciente de tu viejo hombre. Te has basado más en tu realidad de tu flaqueza y tus debilidades en lo que realmente quién tú eres en Cristo. Y como soldado que tú debes de aprender es que tú ya no te tienes que estar viendo en tu ayer ni en tu viejo hombre, sino que ahora tú tienes que aprender a enfocarte en quién eres tú ahora en Cristo Jesús, el nuevo hombre, tu nueva identidad. Y Dios eso lo hace cuando te lleva al desierto. En el desierto Dios te va a arrancar toda la identidad de Egipto para darte una nueva identidad, para darte un protocolo para que aprendas quién es Dios, cómo acercarte a Él, cómo amarlo. Y todo eso que se aprende en el desierto para poder entonces estar listo, entrar a la tierra prometida para poder entonces poseer lo que te pertenece, ir y establecer el reino de los cielos. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes la mente de Cristo?
Si tú dices que no, pues si tú dices que sí, ahora te voy a hacer. Si tú tienes la mente de Cristo, ¿estás pensando lo que Dios está pensando en este momento? Si estás dudando, quiere decir entonces que no tienes la mente de Cristo. Pero la Biblia dice, Pablo dice, nosotros no vamos a tener. Él no dice eso. Él no dice vamos a tener la mente. Dice nosotros tenemos, en un sentido presente pasado, ¿sí me explico? Pero es algo que está ya aquí. No es que va a venir en el futuro. Es un presente eterno. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Él es el Logos. Él es el Rema. Y la palabra de Dios es el Logo de Dios. Y si nosotros leemos la palabra, si nosotros entendemos la palabra, entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra de Dios. Así como Dios piensa, así está establecido en su palabra. Entonces, no tenemos que ir realmente a creer de que tener la mente de Cristo es escuchar la voz de Dios como cuando Jesús se bautizó y oírlo. Muchos hemos oído la voz de Dios literalmente. Yo le he oído muchas veces la voz de Dios así como tú me estás oyendo. Pero no sucede todas las veces. Entonces, Dios va a lidiar con tu mente. Dios tiene que renovar tu forma de pensar. Mejor dicho, Él ya lo hizo. Y Él ya lo estableció. Ahora nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo lo ponga en la práctica si nosotros realmente lo deseamos. Dios entonces te va a llevar a la segunda parte, que es tu voluntad. Como cristiano tú tienes que aprender entonces que tú tienes que dejar que el Espíritu Santo controle tu manera de sentir, tu manera de pensar, tu manera de querer, desear, anhelar, decidir. Eso lo va a venir el Señor deseando. Eso va a ser cuando Dios se te diga, haz esto al otro, y vamos a mirar realmente si tanto lo deseas, si tanto lo quieres. Las emociones. Esto lo hablé en el video pasado, ya no quiero pasar más tiempo en esto. Vamos a entrar de lleno a lo que son los principios que todo cristiano o todo soldado en Dios debe de conocer antes de entrar a la guerra espiritual. La primera cosa que debe de aprender es que todo soldado debe de conocer su identidad, es lo que yo venía hablando. Todo soldado debe de conocer su identidad. Tú tienes que saber de quién tú eres. Tú ya no eres el que nació en esta tierra. Tú no eres el que está en este cuerpo físico, el que te estás viendo en ese espejo. Tú ya no eres. Tú eres el que está en Cristo ahora. Ahora el que está en Cristo está sentado con Él en lugares celestiales. Tú tienes que ver que cuando tú oras, cuando tú tomas autoridad, tú no estás tomando autoridad desde la tierra, tú estás tomando autoridad desde tu silla de autoridad en los lugares celestiales. Tú tienes que ver que cuando tú reprendes, no eres tú el que está reprendiendo. El que está reprendiendo es el nuevo que está en ti, esa nueva mujer, ese nuevo hombre, vestido de la gloria, vestido de la autoridad, vestido totalmente de toda la armadura del Dios Todopoderoso, así como es Cristo con ojos con fuego, que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 14. Ojo de fuego, dice que tiene la espada que sale, una espada de doble filo que sale de su boca. Dice, su rostro es como el sol y sus pies como el bronce en fuego. Así es como tú y yo nos vemos. Y es lo que el diablo no quiere que tú lo veas. Entonces, tú tienes que entender cuál es tu verdadera identidad, y tu identidad es en Cristo. Si tú no te ves en Cristo y si siempre te estás viendo a ti mismo, a tu debilidad, por eso es que nosotros siempre fallamos y cometemos los errores que cometemos y no podemos vencer muchas áreas porque lo estamos peleando desde el punto de vista humano, lo estamos peleando desde el punto de vista como hombre, como mujer, y no lo estamos desde nuestra posición que tenemos espiritual en Cristo. Entonces, tú no puedes entrar a la guerra espiritual si todavía tienes la identidad del mundo, la identidad del ayer, de la persona que fue herida, de la persona que fue maltratada, de que cada vez que oyes una palabra te hieres, te ofende.
No puedes entrar porque no puedes entrar a la era espiritual con puertas abiertas. Necesita ser sanado tu mente, sanado tus emociones, sanada tu voluntad, sanado tu corazón. Entonces, tú tienes que entender quién tú eres. Para poder entender quién tú eres, primero tienes que entender que tú eres un hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. La primera cosa que tienes que meterte en tu corazón es que tú eres hijo de Dios. Juan capítulo 1, versos 2 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad, les dio el poder de ser hechos hijos, no sirvientes, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de carne, sino voluntad de varón, sino de Dios. Tú no naciste como hijo de Dios porque naciste en una iglesia, porque tus padres son pastores. Tú no eres hijo de Dios solamente porque ya vienes de una generación de familia cristiana. No, tú eres hija de Dios porque creíste en Cristo Jesús, porque Jesús es el Señor de tu vida. Tú ahora entiendes que la salvación, tu herencia como hijo de Dios, no se hereda de hombre, no se hereda de ministerio, se obtiene porque aceptaste personalmente el poder de Dios, el regalo de Dios, cuando lo aceptaste a Dios, a Cristo en tu corazón. Tú tienes que entender que todos tus pecados han sido borrados. Como hijo de Dios, hija de Dios, tú tienes que entender entonces de que todas tus iniquidades, todas tus faltas totalmente fueron echadas al fondo del mar y que ahora Dios te ve justificada, salvada, totalmente santificada en Él, aunque no lo sientas. Pero tienes que comenzar a aceptar la renovación de la manera como estás viendo, oyendo y pensando. Dios te está diciendo que como eres hijo, ahora Él te da también autoridad. Autoridad. El Señor dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, y yo les doy a ustedes esa autoridad. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Jesús venció al diablo y le quitó todo el poder y la potestad que él obtuvo en el jardín del Edén. Adán se lo dio voluntariamente y él se lo robó y él se adueñó a través de artimaña y se hizo el dueño. Él no es el rey, nunca fue rey. Él se hizo el dueño por robo. El Señor le quitó los títulos de propiedad y nos dio a nosotros, la iglesia, la autoridad de subyugar a Satanás y su demonio bajo nuestros pies. Pies de bronce que tenemos nosotros. Pies de bronce para desmenuzar y para hacer pedazo a Satanás. Pero tú tienes que comenzar a verte que tú tienes autoridad. Marcos 13:34 dice, así como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Lo que da a entender es que el Señor da autoridad a sus hijos. Nosotros no somos siervos. Fíjense bien, nosotros somos hijos. La gran diferencia. Dios nos dio autoridad sobre todo lo que existe. Lo que Adán perdió, la autoridad sobre los animales, sobre toda la creación, el viento, el aire, el agua. Si usted lee Génesis capítulo 1:28, cuando el Señor le da la autoridad y dijo, fructifícate, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala. Toda la creación, sobre los peces del mar, sobre la ave de los cielos, la bestia de todo lo que se mueve, todo lo creado lo pone en tus manos. Y es lo que nosotros ahora como soldados en Cristo vamos a venir a otra vez a establecer los diseños originales de Dios que el diablo corrompió. Como hijo de Dios, tú tienes que entender entonces de que tú te has convertido en un heredero. Eres hijo, también te dio autoridad y es una autoridad delegada, no es tuya, Él te la dio. Y tú tienes que actuar bajo esa autoridad delegada. Él dijo, en mi nombre echarán. ¿Por qué? Porque Él ahora es el Señor de todo. Entonces, Dios te da a ti
también el derecho de ser heredero. ¿Heredero de qué? Heredero de su reino. Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Tú tienes que estar seguro de que tú eres ciudadano del reino de los cielos. Tú ya no eres de este sistema. Vives en esta tierra, pero no eres del sistema mundano corrompido que el diablo todavía establece, porque la iglesia se lo permitió. La iglesia cuando Cristo resucitó, venció al diablo totalmente, le quitó todo el derecho. Pero cuando Satanás pudo engañar la iglesia y subyugarla a través de doctrina falsa y todo eso, la iglesia al caer la iglesia a doctrina de hombres, entonces el diablo volvió otra vez a tomar la posición que tenía desde Adán y comenzó él a reinar otra vez, no como rey, fíjese bien, porque él nunca fue rey, sino como un mal administrador, porque él odia al hombre. Cristo se lo quitó, se lo dio a la iglesia, pero ahora en los últimos tiempos el Señor está levantando un pueblo para que vuelva otra vez a restablecer el reino de Dios originalmente, como era la intención. Tú eres entonces un heredero del reino, tú eres heredero de la tierra. La Biblia dice de que la tierra está sufriendo con dolor de parto hasta ver la manifestación de los hijos de Dios. La tierra. Pero en el libro de Mateo dice: aventurar los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios te da a ti la herencia del reino, de la tierra, de la salvación, de los cumplimientos proféticos, de su gloria y de tener un cuerpo incorruptible. El Señor dice: carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni de Dios, ni corrupción. No puede heredar incorrupción, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal de inmortalidad. Y nosotros tenemos la promesa en Cristo Jesús de cuando Él regrese, nosotros seremos transformados. La otra cosa que tú tienes que entender, que como eres hijo de Dios, eres hijo, heredero, a obtener autoridad delegada. La segunda cosa es que vas a entender que tú eres rey, que tú eres rey. Yo quiero que hagas conmigo esta oración de hijos. Si tú no te has sentido como hijo, has batallado, no te estás viendo, haz conmigo y di: Padre Celestial, te pido perdón por no sentirme como tu hijo o tu hija y no acercarme a ti como padre. En el nombre de Jesús yo renuncio a toda falsa identidad que se formaron en las tinieblas en mi vida, a través ya sea la televisión, la radio, cualquier medio de comunicación, por la falsa identidad que recibí de mi padre, que me dejó, me abandonó, me castigó, abusó de mí, me dio una falsa identidad de lo que es un padre. Yo renuncio a eso y al rechazo paterno que marcó mi alma desde niño o niña, que me hizo verte igual como ese padre natural. Hoy tomo la decisión de aceptarte como mi padre y sentirme como tu hijo o tu hija, y decreto que tu paternidad sea así visible en mi vida, moldea mi identidad para que sea igual a la tuya. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, ser uno contigo, como Cristo es uno contigo. Amén. La segunda cosa que tú tienes que entender es entonces que tú eres rey. Tú eres rey, tú tienes que ejercer autoridad. Eres hijo, pero también eres rey. Apocalipsis 19:16 dice que él en su vestidura y su mulo tiene escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio. Dios te hizo a ti rey, ¿para qué? Dios te dio la autoridad de rey, que te vista de la realeza. ¿Por qué? Porque el rey es que él rompe los decretos que se han hecho en la tierra. Un rey, solamente uno que tiene autoridad de rey puede romper decretos. Satanás ha hecho decretos porque él no es rey, pero él ha usado decretos que se le han otorgado en las cortes del cielo. No tengo tiempo para entrar en eso, pero
Cuando el marido de la reina Esther, cuando dio la orden de que murieran todos los judíos, ella le dice que por favor revocara el decreto, y él dijo, una vez que es sellado el decreto no se puede romper, pero otro decreto mayor puede romper el decreto anterior. Entonces, ¿cuál es el secreto de lo que te quiero enseñar aquí? De que Jesucristo, como nuestro Rey y Salvador, en Colosenses 2:14, dice que Él anuló el acta de decreto que había en contra de nosotros y que no era contraria, y lo clavó, dice, en la cruz, la quitó de en medio y lo clavó en la cruz. El decreto que estaba en contra de nosotros. Ahora que somos hijos de Dios, que eres heredero y que ahora Dios te da el derecho de ser rey o reina del reino de los cielos, tú tienes la autoridad de romper los decretos del diablo. Tú puedes ser libre a un brujo que haya vendido su alma a Satanás, aunque haya derramado sangre, haya hecho un decreto, haya hecho un convenio, un pacto. ¿Por qué? Porque como reyes y que somos en Cristo, tenemos con nuestra boca, con la autoridad que nosotros tenemos, romper entonces esos decretos. Los podemos anular, los podemos totalmente revocar. Y no importa si fueron años atrás, en el nombre de Jesús tenemos la autoridad de regresar a través del tiempo, por el poder de Dios, regresarnos al tiempo, ir a ese momento y revocar esos decretos, revocar esos pactos, anularlos del primer día que se hicieron. Entonces tú tienes que entender que tú eres rey, pero no lo vas a entender si no renuevas tu mente, si tú no lo aceptas. Tú tienes que creer y aceptar que tú eres hija de Dios, eres heredera, eres hija, eres heredera y eres rey o reina. Yo quiero que ores conmigo y haga esta oración. Di: Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda conducta consciente o inconsciente de mediocridad, de esclavitud, y hoy establezco todo mi ser en los lugares celestiales con Cristo Jesús, tomando mi autoridad como rey para regir y gobernar a través del poder que hay en mi boca, decretando leyes espirituales que salen del corazón de Dios para traer su reino y establecerlo aquí en la tierra. Amén. La tercera cosa que tú tienes que entender, que tú eres sacerdote. ¿Por qué tú eres sacerdote? Porque un sacerdote es lo que ministre un altar. Y Dios nos ha dado a nosotros la autoridad de ministrar al Padre como sacerdotes desde aquí en la tierra. El único que tenía el privilegio de ministrar a Dios era Lucifer. Él fue echado. Yo no sé, en la Biblia no dice que otra persona ocupó, otro ser creado ocupó su lugar, pero en el cielo se adora, en el cielo adoran a Dios constantemente, pero no dice si hay ahora un líder como era él. Pero la Biblia dice ahora que tú y yo, nosotros podemos en Cristo Jesús entrar gratuitamente al trono de la gracia y ministrar al Padre día y noche, a la hora que nosotros querramos. Dice la Biblia en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún él también resucitó, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra de las razones por qué Dios te hizo a ti sacerdote es para poder interceder por la alma. ¿Por qué? Porque como sacerdote o sacerdotisa, tú vas a poder estar en su presencia, no solamente como hijo, no solamente como heredero, no solamente como rey, sino también como sacerdote, intercediendo, teniendo el derecho de estar delante de su presencia con la vestidura sacerdotal para ministrar en favor de las almas que se están perdiendo, en favor de un hermano que tal vez cayó en pecado. Tú tienes esa legalidad, tú y yo tenemos la legalidad de entrar a la presencia de Dios, y desde la tierra nosotros podemos interceder, nosotros podemos ministrar a Dios el Padre. Cada vez que tú levantas las manos y adoras al Padre, se abre un portal entre tu corazón y el cielo, y los ángeles suben y bajan y ministran a través de la adoración y la alabanza. Como yo te dije, cada una de estas enseñanzas son horas de enseñanza.
Cada una de estas cosas, de estos tópicos que estoy hablando, abren otra enseñanza. Quiero que ores conmigo y haga esta oración. En el nombre de Jesús, hoy renuncio al espíritu de Elí, a la herencia de sus hijos que ministraron en pecado delante de Jehová. Yo tomo la herencia del sumo sacerdote Jesucristo para ministrar en todo lugar como digno sacerdote del Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Ahora quiero entrar a decirte que la parte número 4 que tú tienes que entender, que para que tú entiendas cuál es tu identidad, fíjate, tu identidad como hijo, tu identidad como heredero, tu identidad como rey, tu identidad como sacerdote. Ahora que tú entiendas que tú eres un santo de Dios. La palabra santidad quiere decir apartado, consagrado para Dios. Es la primera, es una de las cosas que tú tienes que entender. Tú no tienes que estarte viendo a tu humanidad. Tú no tienes que estarte viendo tu debilidad. El diablo lo que pretende que nosotros nos estemos enfocados. Y el diablo va a usar nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, la gente que está cerca, para que podamos ver y oír. Por eso te dije al principio, no es lo que ves y no es lo que oyes. Lo que ves no es no realmente es la realidad. Es la manera como lo percibes. Entonces, Dios te dice a ti que tú eres hija, eres hijo, eres apartado para Dios el Padre por el Hijo y por el Espíritu Santo. Primero Pedro 1, 15, 16 dice, todo aquel que dice al que os llamó, él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque como está escrito, sed santo porque yo soy santo. Primero Pedro 2, 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Fíjate bien, ya somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios te llamó y Él ya te santificó. Él ya te salvó, Él ya te justificó, Él ya te santificó y después de último dice y te glorificó. Entonces, tú tienes que entender que no importa cómo tú te sientas, no importa si ayer o hace una hora le fallaste a Dios, pero tú eres una persona apartada para Dios. Tú no eres de este mundo. Tú no eres de este sistema. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Tú eres santo a los ojos de Dios. Y si tú no te puedes ver de esa manera, el diablo va entonces a ganar ventaja de sacarte de la iglesia y cada vez que fallamos, nosotros no querer orar, no querer doblar rodillas. Va a decir el diablo, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Te das cuenta que él siempre habla en primera persona? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿De qué sirve que me arrodille? ¿De qué sirve que lo busque? Si lo hago una y otra vez y no puedo vencer esta área, pues nunca lo vas a vencer si nos estamos viendo a nosotros mismos. Pero si nos aferramos de Él, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entre más nos acercamos a la verdad, más seremos libres. Libre. Hay dos santidades que existe en el cristiano: la santidad instantánea cuando acepta a Cristo, apartado para Dios, y la santidad que Dios va a ir trabajando, que le llaman la progresiva. Pero ya eres santo. Tú y yo ya somos santos, no importa. Por eso es que tenemos que crucificar el viejo hombre. No dejar que el viejo hombre sea el que se entrone otra vez, pero lo tenemos que crucificar porque ya somos para Dios. Apartado, no importa lo que la mente te diga, no importa lo que tu familia te diga, no importa lo que el pastor te diga, porque a veces nos dejamos llevar solamente por lo que están arriba, porque ellos son los hombres de Dios, las mujeres de Dios, y lo que él dice, así es. No, correcto, no es lo que vemos, ni lo que oímos, la manera de percibir las cosas. La palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. Tú eres santificado, santificada en Dios. Si tú no te has sentido así, ora conmigo esta oración y di: en el nombre de Jesús, renuncio al hombre de pecado
Renuncio al hombre inicuo y al espíritu del anticristo, decretando que mi espíritu se une y se fusiona a la santidad del Padre por medio del Espíritu Santo, para que todo mi ser sea guardado en santidad irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. La penúltima cosa que tú tienes que aprender es que tú eres embajador del reino de los cielos. Un embajador es una persona que ha sido enviada de una nación para ser representante de esa nación en otra tierra. Efesios 6:20 dice, por lo cual soy embajadores, dice, soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. 2 Corintios 5:20 dice, así que, como embajador en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Jesús, reconciliados con Dios. ¿Qué es un embajador? Es la persona que tiene todos los documentos diplomáticos. Aquí está, miren, todos los documentos diplomáticos del reino de los cielos para venir y establecerlo en tierra lejana y decirle a la gente, tú tienes tus derechos, aquí están tus derechos. Nosotros somos los representantes del reino de los cielos en esta tierra, que esta tierra todavía está siendo dominada por el pecado y la maldad. Entonces, que el Señor Jesús dijo, somos de esta tierra, vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Ahora, cuando dice no somos de esta tierra, no está diciendo que tú no eres ya un terrenal. No, tú no eras un extraterrestre. Tú eres terrenal, pero no eres del sistema mundano que controla este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero nosotros tenemos este cuerpo físico, todavía nos ata a la tierra física. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya no es el sistema de este mundo. Tú tienes que entender entonces que como embajadora o embajador en los cielos, tú tienes toda la autoridad de hablar en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Por eso Cristo dijo, vayan y en mi nombre echen fuera demonios, levanten muertos, sanen enfermos. Dice, tomarán serpientes y no le hará daño, beberán cosas mortíferas en mi nombre, van a pisotear al cachorro y al león, al dragón y no le dará daño. Tenemos la autoridad de ejercer el poder de los cielos a través de nuestras vidas, viviendo en santidad, viviendo en apartado para Dios, sabiendo que somos hijos. ¿Te das cuenta que para ser soldado y entrar al reino de y entrar a la guerra espiritual ya es otro nivel? Es un nivel donde conscientemente tienes que estarte recordando quién tú eres. Tú no puedes, tú y yo ya no tenemos el lujo de estar actuando en la carne, de estar actuando y decir, es que así soy yo, así es mi familia, así era mi abuelo. No, eso ya no es justificable. Para entrar al reino de los cielos y para entrar a la guerra espiritual y ser formado como soldado es otra mentalidad, es otra actitud, es otra identidad. Si nosotros no queremos cambiar, entonces nunca dejaremos de ser ovejas. Quiero que ores conmigo y digas, Señor, en el nombre de Jesucristo, decreto que me levanto como embajador o embajadora del reino de los cielos, hablando lo que haya que se haya de hablar, haciendo lo que vea hacer al Padre Celestial y estableciendo el estandarte del cielo en la tierra. Que el sacrificio de Cristo, en el cual trae voluntad del Padre, sea hecha en la tierra. Amén. Y la última cosa que tú tienes que entender es que tú eres un instrumento de guerra. Tú tienes que entender que tú fuiste diseñada para estos tiempos. Para vivir, ¿por qué tú naciste en este último tiempo? ¿Por qué tú naciste ahora que estamos viviendo el apocalipsis en vivo, en carne propia, que estamos pronto de ver al anticristo salir a la humanidad? ¿Por qué tú y yo nacimos ahora en este tiempo y no nacimos en otro tiempo? Porque Dios te diseñó para ser arma de guerra en este tiempo. Jeremías 51, 20 al 21 dice, martillo me sois,
y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por medio de ti quebrantaré caballos y jinetes, por medio de ti quebrantaré los carros y a los que en ellos suben. Dios te diseñó para vivir los últimos días. ¿Sabías tú que la Biblia dice que profetas y reyes hubieran deseado estar viviendo los últimos días? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no venía y se quedaba como se queda con nosotros. El Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba. Y para ellos, el comprender que Cristo iba a andar caminando en la tierra, el Dios creador, el creador de todo, iba a tomar cuerpo y caminar en la tierra. Y que después iba a mandar a su Santo Espíritu a habitar permanentemente adentro de cada uno de nosotros. Que Dios iba a habitar en cada corazón, literalmente en su espíritu. Te puedes imaginar el privilegio que tenemos, pero todavía nuestra mente no puede comprender que tu vida, tu cuerpo, tuyo y el mío, es el templo donde habita el Espíritu de Dios. Pero todavía no lo comprendemos. Hay poder en tu boca. Tú tienes que entender tu nueva identidad. ¿Te das cuenta que es lo que el Espíritu Santo está peleando con el cuerpo de Cristo? Que puedan ellos reconocer la verdadera identidad que tenemos en Cristo. Y es lo que el Señor está luchando con nosotros. Y nosotros no queremos morir. Quiero que ores conmigo esta oración. Con esto sellamos esta enseñanza de la primera parte. Espero que te haya bendecido. Ora conmigo y di: en el nombre de Jesús, yo decreto que soy martillo de Dios que destroza las tinieblas. Cierra tus ojos y repítelo conmigo. En el nombre de Jesús. Y dilo con autoridad. En el nombre de Jesús, yo decreto que soy martillo de Dios que destroza las tinieblas. Que soy la saeta en su mano y que hiere a sus enemigos. Que soy la piedra lanzada de su honda que derriba a los gigantes que se levantan en contra del reino. Que soy la espada de Dios que corta en dos todo velo que ciega el entendimiento de las personas para que no vean la luz de Cristo. Yo soy el estandarte que anuncia su victoria a las naciones. Que soy el arco en su mano que lanza flechas de fuego para activar a sus escogidos. Que soy la extensión de Dios en esta tierra para establecer su gobierno. Amén. Padre, te doy las gracias por la oportunidad que tú me has dado para poder enseñar esta palabra. Bendigo a cada hombre, a cada mujer, Señor, que está enfrente de mí, viendo este segundo video. Padre, que tú lo empoderes. Padre, que tú ministres su mente, su alma, Señor, y su voluntad, para que se aprendan, Señor, a someterse al Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que esté atando su área de su alma, todo lo que esté atando la área de su mente, todo lo que está atando la área de su voluntad, ahora, oh Dios, de sus emociones, sus sentimientos, ahora sea rota en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea rota en el nombre de Jesús. Ordeno que su alma salga de la sombra de muerte y su espíritu de cada uno de ellos reciba ahora la libertad de actuar sobre su alma. Ahora, en el nombre de Jesús, sacamos de las prisiones espirituales el espíritu de cada hombre y cada mujer que me está viendo. Ordeno ahora que tu espíritu ahora salga de esas prisiones donde ha estado subyugado y sometido por el alma y por el pecado. Ahora, en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú digas tu nombre. Tú di tu nombre y di ahora. Di tu nombre, di ahora, espíritu, y di tu nombre, di espíritu de Ernesto, así como yo, espíritu de Ernesto, di tu nombre, espíritu de Ernesto, sal fuera. Toma la autoridad que te corresponde en el Espíritu Santo. Toma la autoridad que te corresponde. Ahora,
Entrónate, enseñoréate en el nombre de Jesús. Y alma mía, sométete a mi espíritu y al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y esperamos verte en otra ocasión y que esta enseñanza te siga bendiciendo poderosamente. Siga adelante, que hay grande victoria que vamos a conquistar en Jesús. Amén.